Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Romero, soy docente del Teórico 2 de Comunicación, Cultura y Poder. El propósito de este video es tratar de hacer un repaso general de lo que fue la unidad 1 de la materia, y la idea es que pueda servir también como una orientación para quienes tienen que reelaborar el trabajo práctico número 1. En ese sentido me interesaba comenzar el recorrido con la definición de cultura de Geertz. Ustedes habrán visto que en su texto el antropólogo norteamericano utiliza diferentes expresiones para dar cuenta de su definición de cultura. Habla de un marco de significaciones compartidos, habla de una urdimbre de significaciones, de una trama relacional o de una trama simbólica. En cualquier caso, lo que nos interesa poner de relieve, el principal aporte que encontramos en esta definición de cultura tiene que ver con que nos permite comprender los hechos sociales, las prácticas humanas, no a partir de fenómenos naturales, como podría suceder con las explicaciones racialistas o las explicaciones biologicistas, sino a partir del propio contexto simbólico, de la propia trama de significados en los que esa práctica tiene lugar. Por eso el análisis cultural, que Clifford Geertz denomina descripción densa, es siempre una práctica interpretativa en busca de las significaciones que los propios grupos dan a su existencia y no de una revelación de pretendidas esencias que determinarían los actos humanos. En este sentido podría decirse que la perspectiva de Geertz es profundamente antiesencialista, y este es un rasgo que nos interesa poner especialmente de relieve. En este sentido, la descripción densa asume que toda práctica humana, por más simple que parezca, anuda siempre una multiplicidad de códigos sociales establecidos, y la tarea del análisis cultural justamente es tratar de captar esa complejidad, de volverla de alguna manera inteligible. Al mismo tiempo nos interesa poner de relieve o resaltar al menos tres limitaciones que encontramos en esta definición de cultura, tres limitaciones que las ponemos de relieve, que las podemos iluminar, que las podemos problematizar a partir del texto de Alejandro Grimson. En primer lugar, al enfatizar en la idea de una trama de significaciones compartidas, al enfatizar en lo que hay de común, en lo que hay de compartido en una cultura, puede perderse de vista un poco aquello que hay de no compartido en una cultura, ¿no? Entonces, el primer rasgo que nos interesa poner de relieve como una precisión, como una alarma para leer más complejamente ese concepto de cultura de Clifford Geertz, tiene que ver con la heterogeneidad que es intrínseca, que es constitutiva de toda cultura. Toda cultura es internamente heterogénea. Por otro lado, al enfatizar en esta idea de marco de significaciones compartidos, de sistemas simbólicos, pueden hacernos abrevar en aquella vieja idea de que Grimson critica en su texto de pensar el mundo como islas culturales, ¿no? Esta idea del archipiélago, pensar el mundo como un archipiélago de culturas. En realidad, lo que dice Grimson es que desde los registros humanos más antiguos que tenemos, desde siempre, toda existencia humana fue desde siempre intercultural, con migraciones, con contactos, con intercambios, con comercios, con guerras. Y es por eso que Grimson va a proponer más bien hablar de configuraciones culturales, para no perder de vista aquello que hay de compartido, aquello que hay de común, porque finalmente tiene que haber algo que nos ligue, algo que establezca, que fije de alguna manera los sentidos, y los sentidos no son naturales y no brotan de ninguna esencia. Si son arbitrarios, tiene que haber algún mínimo de sedimentación
algún mínimo de consolidación, de estabilización de esos sentidos para que podamos comunicarnos, para que podamos vivir en comunidad. Pero al mismo tiempo, esos sentidos nunca son de una vez y para siempre. Al interior de una misma cultura, de una misma configuración cultural, para decirlo con Grimson, existen múltiples sentidos, existen múltiples diferencias, y esas configuraciones culturales hay que pensarlas como sistemas abiertos, como sistemas porosos, como sistemas en interconexión con otros sistemas simbólicos. Y tanto esa heterogeneidad interna a una configuración cultural como las relaciones entre los diferentes sistemas simbólicos están siempre signados por relaciones de poder. Es decir, que al interior de una configuración cultural no solo existen diferencias, sino también desigualdades. Es decir, que esa trama de diferencias que es constitutiva de una configuración cultural está jerarquizada. Esas diferencias están jerarquizadas, hay prácticas más y menos legítimas, y lo mismo para pensar las relaciones entre diferentes sistemas simbólicos. Esas relaciones no hay que pensarlas de un modo idílico, ¿no?, romántico o consensualista o ingenuo, sino que hay que pensar que esas relaciones son también relaciones de poder. Hay que pensar en las guerras, hay que pensar en las imposiciones, hay que pensar en las invasiones, hay que pensar en las migraciones en contextos de profundas opresiones. Entonces, esos son la heterogeneidad constitutiva de toda configuración cultural, la porosidad, la interconexión entre los diferentes sistemas simbólicos y la pregunta por el poder, la dimensión del poder para pensar tanto la organización interna de toda configuración cultural como las relaciones entre los diferentes sistemas simbólicos, son los tres elementos, los tres aportes, las tres alarmas o precisiones que nos interesa hacer para recuperar el concepto de cultura de Geertz, pero hacerlo de una manera más apropiada, más compleja, y que no nos haga abrevar en una visión tampoco políticamente ingenua.